La palabra de alguna persona, sino de Dios, el Creador, el Todopoderoso. Vamos a pedir su dirección a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por la vida que nos das en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, separados de ti, a través de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo nos has reconciliado. Nos has dado una nueva relación y ahora somos hijos tuyos, mi Dios. Gracias por perdonar todos los pecados que hemos cometido, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de santificación, una vida que te honre y te glorifique, Señor. Si hemos fallado, si hemos pecado, Señor, te pedimos perdón y quebranta nuestro corazón para cambiar esas acciones, Señor amado. Padre, vamos a exponer tu palabra en este momento, la vamos a estudiar, Señor. Que tu Espíritu Santo guíe mi vida, Padre, guíe mi boca y guíe mi mente, Señor, porque es tu palabra que debe ser de edificación para la iglesia y para que mi vida y la vida de los hermanos sea transformada, sea cambiada, Señor, y pueda ser practicada en nuestro diario vivir. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a tener nuestro estudio de la palabra del Señor en lo que es el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al 5. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Esa es la palabra del Señor que vamos a estudiar hoy. Y vamos a empezar con una pequeña introducción de cómo podemos nosotros demostrar el amor a Dios. Cómo demostramos nosotros el amor hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos, hacia nuestros hermanos. Cómo se demuestra el amor hacia una persona. ¿Cómo nosotros somos razonables cuando decimos que amamos a Dios? ¿Cómo demostramos nuestro amor hacia Dios? El contexto del libro de Deuteronomio, hermanos, es el siguiente. Es un libro que fue escrito por Moisés aproximadamente entre 1450 a 1410 a.C. El libro de Deuteronomio pertenece a lo que le llama el Pentateuco, que son los 5 primeros libros que escribe Moisés. El Pentateuco significa 5 rollos, es una palabra griega, refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, que está compuesto por Génesis, el Éxodo, el Levítico, libro de Números y el que vamos a estudiar hoy, Deuteronomio. Para el judaísmo, el Pentateuco se corresponde con la Torá, la ley o la ley de Moisés. Esas 3 frases es muy usado por los judíos, y mientras para nosotros como cristianos forma parte del Antiguo Testamento. El libro principalmente habla de los discursos finales que Moisés le dio al pueblo de Israel antes de su muerte. Recordemos que Moisés estaba al otro lado del río Jordán en vista a la tierra prometida.
los israelitas al que les habló, estos eran los hijos de aquellos israelitas que habían murmurado y habían caído en el pecado de incredulidad al no creerle a la promesa de Dios que les iba a dar la tierra prometida. ¿Se recuerdan cuando los israelitas anhelaban la esclavitud en Egipto porque ahí vivían mejor y no confiaron en que Dios les iba a dar la tierra prometida? Pues bueno, los hijos de esa generación iban a entrar a la tierra prometida. Moisés les está hablando, recordando la ley que Dios le había dado. Entonces, el libro de Deuteronomio es una como repetición de la ley, del discurso de Moisés que ya estaban en los libros anteriores. Moisés le da instrucciones de cómo deben de vivir conforme a la ley de Dios y los temas sobresalientes sobre el amor de Dios y la obediencia del hombre. En el Nuevo Testamento hay referencia de este libro más de 80 veces y Cristo lo citó más que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Dice el versículo 1: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Aquí entendemos que primero Dios es quien da la ley, no es Moisés. Moisés solo es la herramienta, es el instrumento, es el profeta de Dios, pero la ley viene del Señor. Las leyes fueron hechas para que el pueblo las obedeciera, poner en práctica en la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, Jacob y al pueblo de Israel. Esas leyes tenían que ponerlas en práctica cada día, cada persona del pueblo y también como unidad del pueblo en general. La preocupación de Moisés es que las generaciones sucesivas o siguientes mantengan la obediencia a las leyes de Dios. Esto también nos viene un versículo muy recordado, muy conocido por el ambiente cristiano, donde cuando ya está repartida la tierra prometida, dice Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová, y ustedes decidan si sirven al Dios de nuestros padres, al Dios vivo, a nuestro Dios Jehová, o a los dioses paganos. Entonces, el fin de la ley era para que las generaciones adoraran solamente a Dios. La ley de Dios tenía como fin la adoración solamente a Dios y la consagración del pueblo escogido hacia Él. Recordemos que el pueblo de Israel iba a estar rodeado de pueblos paganos, llenos de prácticas de pecados e idolatría. Entonces, en el versículo 1 podemos sacar, entendemos que la ley viene de Dios, que es para que se ponga en práctica, que es para las nuevas generaciones, porque estaban rodeados de pueblos paganos, y para que tuvieran una buena convivencia y la adoración y la consagración solo fueran para Dios. El versículo 2 dice: para que temas a Jehová para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Vemos que el propósito es pasar la ley a las generaciones, y esto también lo podemos entender un poco que nosotros como creyentes, en este momento no tengo hijos, pero los padres que tienen hijos, los abuelos, pueden predicar la palabra del Señor a sus hijos, a sus nietos. En el versículo 2 dice que se requiere para practicar una vida con reverencia a Dios, o una vida piadosa,
No de miedo. Cuando dice la palabra para que temas a Jehová tu Dios, no significa un temor de miedo, de ay, el Señor, ay, un temor de vivir con miedo, no. Es el temor que esta palabra utiliza, es como de reverencia. Estar seguros que hay un Dios y que Dios todo lo ve, todo lo sabe y que debemos de vivir conforme una vida consagrada a Dios. La ley de Dios tenía como fin la obediencia. También aquí les traería bendición, y la desobediencia les traería maldición, consecuencias muy fuertes. En el mismo capítulo, solo que en lo que es el 14 y 15, podemos buscar ahí en nuestra Biblia para que veamos qué pasaría si qué iba a pasar si el pueblo de Israel desobedecía, no se regía por la ley de Dios. Dice el versículo 14 y 15: no andaréis en pos de dioses ajenos, que los dioses de los pueblos que estén en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Entonces el versículo 2 nos habla de tú y tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, sean largos, llenos de bendición, si hay obediencia a la ley de Dios. Pero si hay desobediencia, encontramos unos versículos más adelante las consecuencias. Dios es celoso. Y la ley de Dios, como les comentaba, era para que el pueblo sea consagrado, la adoración sea exclusivamente para Dios, no para todos los demás dioses que tenían los demás pueblos que estaban allí. Ahora, el versículo 3 dice: oye pues, oh Israel, les vuelve a decir, oye, escucha, presta atención y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Moisés les dice otra vez: pueblo, escuchen, presten atención de vida para que te vaya bien. La palabra oye es escucha, prestar atención, presta importancia al mensaje. Dios les había prometido la tierra prometida. Estaban a días de entrar a la tierra prometida. ¿Y qué necesitaban para que les fuera bien en la tierra prometida? Obedecer la ley de Dios. Y el versículo 4 dice otra vez: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Les vuelve: oye, escuche, presten atención. Moisés parece aquel padre que le dice a su hijo: escucha, por favor, no esto, por favor, no. Y los hijos como que lo mismo, pero los padres: escucha, presta atención, es para tu bien. Si desobedeces te va a ir mal. Los que tienen hijos van a entender bien cómo les reitera: estudia, 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 pórtate bien. ¿Por qué? Para que les vaya bien. Y el mensaje de Moisés le dice al pueblo: oye, escucha. Y varias veces, si nos repite algo en la escritura, es para que nosotros prestemos la atención, es por algo que está allí. Entonces en el versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. El mensaje es, la intención es dar una afirmación clara de la verdad del monoteísmo. Recordemos que en esta época de la historia del ser humano existe todavía en nuestro mundo, había lo contrario al monoteísmo, era un politeísmo, muchos dioses.
muchos dioses, pero Israel era el pueblo escogido de Dios. Y solo la adoración, su confianza debería estar para Jehová. Y por eso le dice, Jehová es nuestro Dios y Jehová uno es. Y a veces esto choca un poco con nuestra doctrina de la Trinidad. Es que debemos de estudiar la palabra del Señor, porque hay unas doctrinas unicitarias que dicen que Jehová solamente es Dios y que Cristo, el Espíritu Santo, no son creaciones. No, pero aquí podemos encontrar la palabra usada para uno en este versículo no quiere decir sencillo, sino unidad. Encontramos la Trinidad de Dios. La misma palabra que se usa aquí también se usa en Génesis 2:24, donde dice que el marido y la esposa son una sola carne. Está hablando de unidad. El hombre y la mujer se casan y son una sola carne, pero son dos personas. Está hablando de unidad. Y lo mismo aparece acá donde dice Jehová uno es. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y entendemos y comprendemos y creemos y afirmamos que Dios es uno. Pero Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, quedando claro en el versículo 4 sobre este, es un tema muy importante, pasamos al 5. Y el 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La obediencia de la ley no era para ganar el favor de Dios y ser bendecidos con salud, riquezas o bienestar, sino para mostrarle amor hacia Dios. La prioridad de la vida del israelita como parte del pueblo escogido por Dios era un compromiso con Dios, sin reservas, sin límites. Dios quiere que el pueblo, Dios les manda al pueblo que lo amara de todo corazón, por quién es Él, porque Él es Dios, y no pensar en qué me beneficio, o qué provecho, o qué ganancia voy a tener, como pasa en nuestro mundo real en relaciones entre humanos. Debido a que esta relación de amor por Dios no podía ser representada en manera material alguna como los ídolos, tenía que ser demostrada en obediencia a la ley de Dios en la vida diaria. Entonces, encontramos esta sección que termina, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en el versículo 1 empieza que estos son los mandamientos, los estatutos y decretos de Jehová para que los pongas en obra. ¿Cómo podemos nosotros demostrar el amor hacia Dios? Amando la palabra de Dios. Amando a Dios sin reservas, sin condiciones. Hay una imagen en Facebook que encontré un día, no sé en qué país, pero era un partido de fútbol. Cayó una nieve, pero todos los aficionados estaban ahí, apoyando a ese equipo, no importando a menos cuántos tuvieran. ¿Por qué? Porque amaban a ese equipo de fútbol, les apasionaba ese equipo de fútbol. Entonces, ¿cuánto más nosotros como creyentes debemos amar a Dios sin condición, sin poner límites? Muchas veces nosotros, no, es que hay mucho calor, hay mucho calor, no voy a la iglesia. No, es que hay mucho frío, no voy a la iglesia. No, es que está lloviendo, no voy a la iglesia. No, es que esto, no, es que lo otro, no. Son excusas, porque no hemos conocido a Dios, porque Dios dice en su palabra que debemos de amarlo con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, absolutamente con todo. Y ahora, hemos leído estos cinco versículos, ¿y qué aplicaciones tenemos para nuestra vida diaria?
Número 1. En nuestra vida como cristianos, seguidores de Cristo, miembros de la iglesia de Jesucristo, hijos de Dios, tenemos estos principios para nosotros. Al ser obedientes a la palabra de Dios, o sea, la Biblia, demostramos nuestro amor hacia Dios, el cual es el primer y gran mandamiento. Lo que estamos hablando de llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, nos recuerda a un pasaje del Nuevo Testamento. ¿Se recuerdan dónde aparece? Cuando los fariseos, los escribas, los saduceos y toda esa élite quería ver cómo hacer caer a nuestro Señor Jesucristo, porque en su mente, en su incredulidad, en su falsa interpretación de la ley, en su egoísmo, en su orgullo, que no reconocían a Jesucristo como el Mesías, le quisieron poner trampas y le preguntaron: Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y el Señor citó el versículo 5 de Deuteronomio 6. Llamarás al Señor con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces encontramos, hermanos, el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento se completan, hermanos. En Juan capítulo 14, 8, 11, en Juan capítulo 14, 14 del versículo 8 al 11, encontramos también, para explicar un poquito de lo que Jehová, de la deidad de Jesucristo, porque el versículo 4 nos dice que Jehová uno es. Encontramos allí, cuando Felipe le pregunta: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí encontramos un pequeño versículo donde encontramos la deidad de Jesucristo. También el famoso Juan 1:1, y el Verbo se hizo carne. Y encontramos la deidad de Cristo. También encontramos en lo que es, mismo en el capítulo 14 de Juan, sobre lo que es la deidad del Espíritu Santo. Entonces, les digo esto para que quedemos claros, no nos confundamos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Para dejar claro el versículo 4. Volvemos al tema de amar al Señor con todo nuestro corazón. Entonces, teniendo claro que Cristo, también, las palabras de Cristo también nos dice en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo demostramos el amor a Dios, el amor a Cristo? Guardando los mandamientos, hermanos. No puede decir el esposo a la esposa: te amo de verdad, cuando el esposo le es infiel. No puede decir la esposa al esposo: te amo de verdad, cuando la esposa le es infiel. Debemos de guardarnos, en este caso Cristo nos dice: si me aman, guarden mis mandamientos. La ley de Moisés dijo que debemos de amar a Dios. ¿Y cómo debemos amar a Dios? Obedeciendo la ley de Dios. Entonces coincide el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Estos versículos nos llaman a vivir un amor pleno, entregado a Dios. Todos nuestros deseos y emociones tienen que estar concentrados en Dios. Nuestra prioridad en nuestra vida debe ser Dios. Nuestro propósito de vida es hacer la voluntad de Dios, aun cuando en nuestras mentes limitadas creamos que no es lo más conveniente.
ejemplo. Muchos decimos, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo encontramos la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. Y a veces les voy a dar unos pequeños ejemplos que son difíciles para cumplir. Y es la voluntad del Señor. Primero, esposos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Se escucha fácil. En la vida diaria de ponerlo en práctica es difícil. Para el mundo aún peor. Como creyentes a veces nos cuesta. Pero esa es la voluntad de Dios. Que los esposos amen a sus esposas. ¿Cuál es la otra voluntad de Dios? El lado contrario. Esposas, sométanse al esposo. No es esclavitud, no es humillación, sino Dios lo dice así. Y aunque la cultura diga totalmente lo contrario, la palabra de Dios es eterna y va a permanecer. Y así es. ¿Cuál es la otra? ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Es, hijos, obedezcan a sus padres. Parece tan sencillo, pero qué difícil es en la práctica. Esa es la voluntad de Dios. Pequeños ejemplos, hay muchísimos más, pero esos son los pequeños ejemplos. Y aquí les voy a contar una historia, porque aquí hablamos de cosas de la vida diaria, familiares, pero hay otras cosas que no son más extremas, sino quizás se ve un poco más el fruto. ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? Dios tiene determinado un plan para cada vida de nosotros. No un plan maravilloso que nosotros pensamos que todo es paz, amor, dinero y riqueza. No. Porque el plan de Dios muchas veces requiere que renunciemos a muchas cosas. Aún en nuestra mente, aún cuando las personas dicen, pues si estás loco para hacer eso. Les voy a poner este ejemplo, esta gran historia que las primeras veces que la leí, puse a llorar, hermano. Había un misionero de Estados Unidos llamado, si no estoy mal, John Elliot, si es el apellido, que se fue al Ecuador. Quería llevar el evangelio a unas tribus muy lejanas. Se casó y estaban preparando todo. Les voy a resumir la historia. El hermano se casó con una misionera también. Estaban en el Ecuador, estaban cerca a la tribu que querían llevarle el evangelio. Y estaba todo programado. Eran 5 hombres. Y le dice el esposo, misionero Elliot, a su esposa, mañana vamos a hacer el primer contacto con la tribu. Y la esposa le dice, ¿estás seguro? Es muy arriesgado, mejor esperemos más tiempo. Y dice este misionero, no importa, si la voluntad de Dios es que muera, pues moriré, porque el amor a Dios es lo primero. Tú no te preocupes, todo saldrá conforme a la voluntad del Señor. Y llegó el siguiente día y se fueron los 5 misioneros. Y cuando hacen contacto por primera vez con esta tribu, mueren, les tiran lanzas y mueren. Entonces entendemos, hermanos, que a veces la voluntad de Dios y estoy seguro que la voluntad de Dios es renunciar a nuestras vidas, renunciar a nuestros propósitos, renunciar a nuestros intereses y hacer lo que Él quiere que hagamos con nuestras vidas. Y ahí no termina la historia. Hay más del amor de estos misioneros hacia Dios. La esposa de este misionero regresa a Estados Unidos, las esposas de los otros regresan a Estados Unidos y 2 de ellas se van a preparar al seminario. ¿Para qué creen ustedes? Para regresar a la tribu donde murieron los esposos, porque tenían tanto amor a Dios y a su obra. ¿Vemos ese amor hacia Dios?
Y ¿saben qué? Esa muerte de este misionero Elliot, no me recuerdo muy bien el nombre, pero el apellido sí, provocó que la iglesia del Ecuador se moviera, sucumbiera y saliera de la comodidad, y muchas agencias misioneras más enviaran más misioneros y el evangelio fue expandido, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces la voluntad de Dios requiere el sacrificio de nuestras vidas. Y no es para todos, no les quiero decir, ustedes tienen que morir, pero ¿qué pasa si el Señor quiere que renunciemos a ese trabajo para que estemos los días domingos en su casa sirviéndole? Muchas veces escogemos los trabajos porque son mejores pagados, sacando a Dios de nuestra vida. Miren, hermanos, yo no les digo que no trabajen, pero el tiempo para Dios, el tiempo congregacional, es algo que debe ser importante para nuestra vida. Es algo que debe ser importante para nuestra vida. Muchas veces los jóvenes ponen excusa a los estudios. No, tengo mucha tarea, por eso no voy a la iglesia. No, hermanos. No hay nada más importante que el Señor. ¿Qué pensamos qué es lo que pasa en nuestra mente en nuestro tiempo libre? ¿En qué pensamos durante el día? Allí está nuestro corazón. Y regresando a esto y saliendo un poquito acerca de la voluntad de Dios, y quiero dejarles claro que la voluntad de Dios muchas veces es renunciar a las cosas que a nuestras comodidades y a la idea que nosotros queremos, y obedecer a lo que Dios quiere que hagamos. Otra aplicación que se ve muy clara aquí es que los padres instruyan a sus hijos. De verdad, hermanos, padres, los que son padres aquí, instruyan a sus hijos. Hace un momento José pasó por la ofrenda. Qué bendición, qué alegre ha de sentirse Dios y sentirse nuestra hermana Esther. El saber que José oró. Y así nosotros, hermanos, mire, la salvación es de Dios, claro que es del Señor, y nunca nosotros vamos a poder hacer absolutamente nada para convertir a una persona, pero nuestra obligación es predicarle el Evangelio, y el Señor hará el milagro en el momento preciso. Pero ustedes, como padres, como abuelos, prediquen la palabra del Señor a sus hijos. Pero que cuando van a dejarlos al colegio, cuando están comiendo un helado, cuando están comiendo, en todo momento. Aquí en el versículo 7 del mismo capítulo 6 dice: y le repetirás a tus hijos y hablarás en ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Cuentan testimonios de hermanos, porque yo no tengo hijos, que a veces dicen los hijos: ya papá, hombre, ya muy cansado con lo mismo. Ya papá, muy cansado. Ya mamá, muy cansado con lo mismo. Pero nunca deje, nunca deje, porque hay muchos testimonios de cómo las personas han convertido, aún cuando los padres ya están en la presencia del Señor. Muchos testimonios de hijos que el padre o la madre les predicó y ellos no quiero nada del Evangelio, y los padres han muerto y se van a la presencia del Señor porque son creyentes, y tiempo después ellos se convierten, recordando las palabras de los padres, las enseñanzas de los padres. En mi caso tengo una historia. Vengo de un hogar no creyente, pero mi abuela, que conoció el Evangelio ya muy grande, de 50 y tantos años, ya no pudo instruir a sus hijos ya estaban muy grandes, pero a sus nietos, a nosotros nos ponía a orar todos los días. Todos los días nos ponía a orar. Toda actividad de grupo de niños, de escuelas dominicales, de escuela de vacaciones, toda la vida nos inscribía nuestra abuela. Y todavía así nos incentivaba, porque nos daba un poco de dinero para que compráramos algo. Miren, hermanos, y gracias a Dios les puedo decir que en un momento de mi vida, cuando ya fui adolescente, ya la cabeza ya entra en rebeldía, muchas veces
cuando quizás estaba haciendo actos malos, estaba ya yéndome por caminos incorrectos de maldad, en mi mente venían las enseñanzas de mi abuela, las enseñanzas de la palabra del Señor, las enseñanzas que yo recibí de pequeño en las escuelas bíblicas, en el grupo de vacaciones. En unas semanas es la escuela de vacaciones aquí. Cuán importante es instruir a los niños. Así que les animo a los que son padres a predicarles la palabra del Señor siempre. También podemos encontrar aquí otra aplicación, que nuestro amor a Dios se demuestra con nuestro compromiso con la obra del Señor. Nuestro amor a Dios se demuestra con nuestro compromiso con la obra del Señor. Y hemos visto a la luz de las Escrituras cuántas personas tuvieron el amor a Dios y se comprometieron, y aún costándole la vida, como el misionero que les acabo de contar. Los apóstoles, los discípulos, los hermanos de toda la historia del cristianismo, los hermanos ahora mismo que dejan todos sus bienes y se van como misioneros a la selva, a morir por malaria, a morir a tomar agua del río, a comer escarabajos, pero tienen el amor hacia Dios y hacia la obra, que no les importa absolutamente nada. Y si Dios, estamos celebrando el Día de Misiones Fieide, nosotros debemos de saber que cada creyente es un misionero. Quizás no vamos a ir a otro país, quizás venimos de otro país, pero todos tenemos un punto de misión, que es nuestro hogar, que es nuestra comunidad, que es nuestros vecinos, y todos podemos aportar a las misiones. Y también un compromiso en el servicio de la obra del Señor. Hermanos, habemos aquí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, como 15, 20 personas. ¿Cuántos servimos al Señor dentro de la congregación? El servicio, hermano. ¿Por qué hay una apatía, una indiferencia de no querer servir, de querer solo ser espectadores, de ir un domingo a sentarse y bueno, me voy, ya terminó el culto, me voy? Hermanos, debemos de tener ese amor hacia Dios, y el amor hacia Dios nos va a provocar un amor hacia la obra del Señor. ¿Se imaginan si los apóstoles si no hubiesen tenido ese amor hacia Cristo y hacia la obra? Se hubieran quedado ahí mismo. Pero no. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y le repite 3 veces. ¿Y cómo le dice Jesús? Demuéstrame tu amor. Apacenta a mis ovejas. Este es un mensaje para nosotros, a movernos para el servicio a Dios, al servicio a la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. Es la principal, predicando el Evangelio. Y hay muchos más servicios. ¿Qué talentos, qué dones tiene cada persona? Miren, hermanos, el servicio de Dios es tan importante. Tanto el que predica y el que limpia, el que mueve una silla para que venga el hermano y se siente, tienen el mismo valor hacia Dios cuando lo hacemos de corazón. Que en nuestro corazón esté el servir al Señor. Ahora quiero dejarles esta reflexión, entendiendo que si amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, como dice la palabra, como la palabra nos exige, como Dios determinó en la ley, como Jesucristo le dijo a los apóstoles: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así de sencillo. Y cuando no amamos a Dios, y Dios no es el primer lugar de nuestra vida, hay algo: idolatría, hermanos, consecuentemente. Si Dios no está en primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, y no es nuestra vida dedicada 100% a la adoración, a la glorificación de Dios, hay idolatría. Ahora les dejo estas preguntas. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿De verdad amas a Dios con todo tu ser? ¿Es Dios tu mayor pasión, tu primera prioridad? ¿O hay algo más? Muchas veces
sin darnos cuenta, idolatramos más a nuestra pareja y no a Dios. Idolatramos más a nuestros hijos y no a Dios. Y este ejemplo de Abraham, ¿se recuerdan cuando Abraham subió al monte y que iba a sacrificar a su hijo Isaac? ¿Por qué obedeció Abraham? Porque amaba a Dios y tenía fe. Hermanos, los hijos no son más importantes que Dios muchas veces, y pasan esas cosas y en los planes de Dios están. A veces fallece un hijo, pero este fallecimiento no nos debe de alejar a Dios, sino que nos debe de acercarnos más a Dios, porque todo es de Dios y aún la vida de Dios, y nuestra vida debe de ser de Dios, y si Dios lo permitió, debemos alabar a Dios aún en nuestro dolor como ser humano. Si Dios nos quita un trabajo, si Dios nos quita algo aún la salud, hermanos, muchas veces Dios nos quebranta la salud para quebrantar nuestra vida, nuestro orgullo, para que dependamos de Él. Es que todo gira al Señor, todo debe de girar al Señor, hermanos. Y muchas veces nosotros, cuando estamos saludables, prósperos, con energía, con dinero, ya no queremos ir a la iglesia, queremos ir a pasear a la playa, al centro comercial, al cine, a cualquier lugar, menos a la casa de Dios. Pero cuando vienen pruebas a nuestra vida, enfermedad, viene pérdida de trabajo, crisis financiera, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscar a Dios. Entonces entendemos que aún el sufrimiento nos sirve para buscar a Dios y amar más a Dios. No importa que Dios utilice para que nuestro corazón reaccione y amemos al Señor. Entonces la pregunta ¿es Dios tu mayor pasión? ¿Es Dios tu primera prioridad? Si no está Dios en primer lugar en tu vida, estás viviendo en idolatría, hermano. Cualquier cosa o persona que ocupe el lugar, o sea la primera prioridad de nuestra vida, que no sea Dios, es el Dios de nuestra vida. Y eso pasa con las personas que rechazan el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que alguien les ordene qué hacer. Ellos les gusta vivir en el pecado. Ellos les gusta vivir a su forma de vivir, a lo que ellos quieren, piensan. ¿Por qué? Porque ellos en su mente dicen, no, yo estoy haciendo lo correcto, no, yo estoy haciendo bien. Y a través de la luz de la palabra del Señor sabemos que no es así. Cuando alguien rechaza a Dios es porque quiere hacer su propia voluntad, no la voluntad del Señor. Entonces ellos se creen ser dioses, más sabios que Dios. Para terminar, hermanos, muchas veces las personas se aman más a ellas mismas que a Dios. Tú que eres creyente, que eres cristiano, nacido de nuevo, si tu amor a Dios ha estado disminuyendo y otras cosas están suplantando el primer lugar de Dios en tu vida, hermano, arrepiéntete y vuelve a Dios. Arrepiéntete y vuelve al Señor, a los caminos del Señor. Y si no eres creyente, arrepiéntete de tus pecados, de tu mala manera de vivir, y cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador y Señor, y vas a poder amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amemos a Dios con todo nuestro ser, sin reservas, que Dios sea nuestra prioridad, y esto se refleje obedeciendo la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Somos creados para Dios, y en la obra de Cristo Jesús nos ha hecho hijos de Dios. Vivamos para su gloria. Amén. ¿Quedamos claros? Que si amamos a Dios como dice la palabra, lo vamos a reflejar con nuestras vidas en el diario vivir. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra el día de hoy, donde nos demuestra que tú has dejado la ley, los mandamientos, Señor. Y una manera de demostrar que nosotros te amamos, Padre Santo, es obedeciendo tus mandamientos, obedeciéndote, Señor amado, poniendo
poniéndote a ti en primer lugar de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a que nuestra vida refleje eso, Señor. Perdona nuestros pecados, porque muchas veces nos hemos alejado, hemos hecho cosas que a nuestro parecer, nuestra conveniencia es mejor y que no es tu voluntad, Señor. Perdónanos, Padre, en Cristo Jesús, por dudar muchas veces, por no ponerte en primer lugar en nuestras vidas, Señor. Que cada hermano que está aquí presente salga con esa convicción que debe de amar a Dios con toda su mente, en todo su corazón y con todas sus fuerzas, Señor. Ayúdanos, transforma mi vida y la vida de los hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Señor les bendiga, hermanos.